Vamos a ir a la palabra de Dios, que eso es lo que nos tiene aquí. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir a Lucas 7:29. Lucas 7:29 al 34. Si tienes una Biblia por ahí a la mano, te invito a que la leas. Siempre lee la palabra del Señor. Veo bien poquitos conectados, no sé por qué. Ah, bueno. 7:29 al 34. ¿Ya lo tienes? La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice a la letra. Cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos, porque rechazaron el bautismo de Juan. ¿Con qué puedo comparar esta gente, esta generación? Preguntó Jesús. ¿Cómo los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no lloraron. Pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan ni bebiendo vino. Y ustedes dicen, está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe. Y ustedes dicen, es un glotón y un borracho. Y es amigo de los cobradores de impuestos y de otros pecadores. Vamos a leer de nuevo el 33 y el 34. Dice, pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino. Y ustedes dicen, está poseído por un demonio. Y el Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe. Y ustedes dicen, es un glotón y un borracho. Y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Amén. Leímos el Evangelio de Lucas en el capítulo 7 del versículo 29 al 34. Muchas gracias, hermana Brenda. Aquí me dice que sí se me escucha. Muchas gracias por su comentario. Vemos esto en que Jesús estaba confrontando a los fariseos, Jesús estaba confrontando y diciéndoles sus verdades a estos que se creían muy inteligentes, a estos que se creían conocedores de la ley. Les estaba diciendo que parecían niños y que no estaban conforme con nada. Es por esto el tema de este mensaje. No estoy satisfecho con nada. Jesús estaba debatiendo con los fariseos y les decía, ustedes no aceptaron a Juan porque no comía, no bebía vino. Juan era el que preparaba el camino para la venida del Mesías. Página de la iglesia compartido. Ah, por eso no. Bueno, es que quizás está en video en grupo, lo compartieron como video en grupo y así no los puedo ver. Bueno, les decía, estaban ahí los fariseos y los conocedores de la ley. Y estaban con Jesús y Jesús les decía, ustedes no aceptaron a Juan porque no comía, no bebía, no gastaba su tiempo en eso. Ustedes no me aceptan a mí tampoco porque yo bebo y porque yo participo de las fiestas, porque yo como y me critican y me llaman un glotón. En la Reina Valera, en la traducción de la Reina Valera dice, me tratan como un comilón y me tratan como un borracho, les dice en esta versión también. Y que me siento con pecadores. Entonces de ninguna o de otra forma se salía bien con los fariseos, de ninguna o de otra forma se salía bien con los escribas, con los que conocían mucho de la ley. Entonces ese cierto tipo de cosas, ese cierto tipo de actitudes se ven actualmente. No había puesto la pista para que se escuche más bonito. Ese tipo de cosas la vemos aún hoy en día. Yo estaba leyendo el Evangelio de Juan y esto habló mucho a mi vida. Es que a veces el ser humano no está a gusto con ninguna de las cosas que Dios le ofrece. No está a gusto con ninguno de los mensajes que Dios le está diciendo, que Dios le está mandando. No está a gusto de ninguna manera. Y eso es algo que me habló mi corazón, que habló a mi vida.
y quería compartirlo con ustedes. Y es por eso el tema del mensaje. No estoy satisfecho con nada. Y quería compartir esto con ustedes. Porque tenemos que reconocer nuestra posición delante del Señor. Quería compartir esto con ustedes porque tenemos que reconocer que no somos dignos de nada ni de exigirle nada al Señor. Pues el Señor no nos debe nada. Pues Jesús no nos debe nada porque ya nos dio todo y sin merecerlo en la cruz del Calvario. No, no nos debe nada, pero aún así nosotros le exigimos. Aquí estábamos viendo a los fariseos. Habían rechazado primero a Juan, que era el encargado de preparar el camino para el Mesías. Y lo habían rechazado porque Juan no comía lo que ellos comían y Juan no bebía vino. Llegaba Jesús y él sí bebía vino y él sí comía, pero se sentaba con pecadores. Y estos fariseos lo trataban como un glotón y lo trataban como un borracho. Entonces de ninguna o de otra forma se salía bien con este tipo de gente. Y hay fariseos, hay actitudes fariseas, incluso hoy en el siglo XXI, incluso hoy en el año 2020, hay actitudes fariseas, no solo por parte de las personas que no asisten a ninguna iglesia, que es lo más común. También hay actitudes fariseas en nosotros, que decimos que formamos parte de la iglesia de Cristo, que decimos que formamos parte del cuerpo de Cristo. También hay actitudes fariseas. Porque nos dedicamos a criticar, porque nos dedicamos a criticar a la persona que Dios usa para hablarnos. Cuando la misma palabra de Dios dice que maldito sea el varón que confía en el hombre y pone brazo por su carne y su corazón se aparta de Jehová. Lo dice Jeremías 17:5 en la traducción de la Reina Valera 1960. Dice esto bien claro, que no debemos de confiar en los hombres. Y también en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, se nos dice, se nos demanda que pongamos nuestros ojos en Jesús. Que pongamos nuestros ojos en Él, que es el blanco perfecto. Pues una persona, pues un predicador, pues un pastor. Pues un pastor te va a fallar, yo te voy a fallar. Porque soy un pecador, porque me equivoco. Pues el único ser, pues el único humano, pues el único humano es Jesús, que vino aquí a la tierra y no cometió ningún pecado y fue tentado, dice la palabra del Señor, en todo, pero sin pecado. Es el único que no se equivocó. Era Dios hecho hombre en la tierra. Y es en Él en que tienes que confiar. No tienes que confiar en el hermano que te está predicando. Puedes confiar en el mensaje que te está dando si viene de Dios. Pero no confíes en esta cara. No confíes en esta cara. Confía en Jesús. Porque yo no morí por ti en la cruz del Calvario. Pues estoy aquí predicándote sobre de quién murió en la cruz del Calvario. Y ese se llama Jesús de Nazaret. El hombre que anduvo en Galilea. El que anduvo sanando a los enfermos. El que levantó a los cojos, que sanó a los ciegos, que hizo oír a los sordos. Esa persona es la que te vengo a predicar. Yo no te vengo a predicar sobre mí, porque yo soy una persona pecadora. Te vengo a predicar de Jesús. El problema es que muchas veces nos fijamos en el vaso que Dios está utilizando para llevarte el agua viva. Nosotros a veces no tomamos del agua viva porque no nos agrada en el vaso en que se nos está sirviendo. Cuando el vaso nunca te va a quitar la sed. La que quita la sed es el agua viva. A veces no tomamos del agua viva porque no nos gusta el vaso en el cual nos están sirviendo esa agua viva. Cuando el vaso nunca te va a quitar la sed. Nunca va a pasar eso. Un vaso vacío, lleno de aire, no te va a quitar la sed. Tiene que tener agua, tiene que tener líquido vital para que te quite la sed. Y eso es lo que nos cuesta mucho entender, que no te tienes que fijar en predicadores, que no te tienes que fijar en esta cara, sino que tienes que fijarte en el mensaje que Jesús te está diciendo.
Porque nos dedicamos a criticar demasiado, porque nos dedicamos a criticar a medio mundo. Y esto se ve bastante en las personas que no van a ninguna iglesia. Yo para ser como ese hermano mejor no soy nada. Yo como para predicar como él mejor no soy nada. Yo para vivir como él no soy nada. Y eso es culpa de nosotros predicadores porque no guardamos nuestro testimonio. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que nos dedicamos a criticar al vaso y no bebemos del agua viva. Y nos dedicamos a criticar muchísimo, no solo no solo las personas fuera de las iglesias, también parte de los que nos llamamos el cuerpo de Cristo, nos dedicamos a criticar las cosas que se realizan en la iglesia, nos dedicamos a criticar a los hermanos, nos dedicamos a criticar a la persona que está aquí enfrente. A veces el Señor trae una palabra de restauración, una palabra de ánimo, de exhortación a tu vida, y tú no la crees porque el que está predicando te cae mal. Eso es el peor error que podemos cometer. Es que aquí tenemos un mensaje de Jesús. Yo no te estoy hablando yo mismo, porque si te dijera cosas que vinieran de mí, no hubiera nadie conectado, porque yo no convenzo de pecado. El único que convence de pecado es el Espíritu Santo, es el Consolador. Y lo peor es que a veces criticamos los métodos, las ideas o las estrategias de las iglesias. Y yo quiero compartir con ustedes esta frase también, que la escuché de un docente que me dio pedagogía general y yo la he maquillado un poco para hacerla más a mi estilo. Un crítico critica, obviamente, pero también propone y ejecuta para encontrar soluciones. Un criticón solo habla y su cerebro no va más allá porque ya no tiene la capacidad de hacer nada. Si ves la diferencia, un crítico y un criticón, un crítico critica obviamente y propone y ejecuta para buscar soluciones. Un criticón solo habla y su cerebro ya no le da más, ya no tiene más inteligencia, ya no tiene más sabiduría para proponer algo. Y nos dedicamos a hablar y hablar y hablar y las propuestas y las soluciones que propones. Nos dedicamos a criticar de cómo se hacen las cosas, pero cuando se nos pregunta, vaya, ¿y entonces qué hacemos? No, es que no sé, pero eso está malo. Somos unos hipócritas. Somos unos criticones. No somos críticos, no tenemos pensamiento crítico. Somos unos criticones. Porque criticamos las cosas como se hacen, criticamos al hermano, pero no nos sentamos junto a él. ¿Qué te pasa? ¿Por qué actúas de esa forma? Solo lo criticamos. Criticamos el accionar de los líderes, criticamos el accionar de los pastores, criticamos el accionar de los predicadores, pero nunca proponemos una decisión. Porque somos criticones, no somos críticos. Somos criticones, no críticos. Hay muchas cosas que se critican en las iglesias, como las doctrinas, como la falta de apoyo a ciertos hermanos. Esto es bastante común. En las iglesias muchas veces hay falta de unidad. Hay grupitos separados y eso pasa en todos los lados. Pasa en las empresas, pasa en los colegios y también pasa en los templos. Y eso es lo que se critica bastante. De que hay falta de unidad en la iglesia, y que sus hermanos no son unidos, y sus hermanos no son unidos, pero ¿qué estás haciendo tú para unir a la iglesia? No estamos haciendo nada, solo nos dedicamos a criticar la falta de unión. Y eso es bastante tonto, es bastante... no sé qué palabra decir para que no suene tan fuerte. Es bastante tonto criticar la falta de unión en una iglesia. Es bastante tonto. ¿Sabes? Imagínate, pongámonos a pensar con la cabeza fría. Te pones a criticar, nos ponemos a criticar la falta de unión en las iglesias. Pero no generamos una propuesta, no generamos una solución, no sugerimos qué hacer. Solo decimos, a la iglesia le falta unión. Uy, qué lástima, a la iglesia le falta unión. Pero luego le cuentas a las demás personas que a la iglesia le falta unión.
cierto tipo de personas o ciertos hermanos van a estar de acuerdo contigo y cierto tipo de personas y hermanos no van a estar de acuerdo contigo. Ahora ya tenemos otros dos grupos, los que están de acuerdo contigo y los que no están de acuerdo contigo. Entonces generaste otra división, todo por criticar sin generar propuestas. Entonces, simple es la conclusión del tema. Si no eres parte de la solución, te haces parte del problema. Si no eres parte, si no propones una solución, te conviertes en parte del problema. Porque el criticar la falta de unidad en una iglesia y no generar propuestas, no generar respuestas o soluciones, te va a llevar a dividir la iglesia. Si te pones a pensar eso, tiene bastante lógica. Solo nos dedicamos a criticar, como los fariseos. Criticaron primero a Juan porque no comía lo que ellos comían y no bebía. Y luego criticaron a Jesús porque comía y porque bebía. No se sale bien de ninguna forma porque somos con pensamientos criticones. Porque no estamos satisfechos con nada. Porque no bebemos del agua viva porque no nos gusta en el vaso en el cual se nos está sirviendo. Como si el vaso te fuera a quitar la sed. Claro que no. Un vaso por sí solo no te quita la sed. Tienes que beber agua, tienes que beber del vital líquido. Si te fijas, a veces actuamos de una manera tan, tan básica, sin ningún sustento, sin ningún fundamento. Decimos, no, es que ellos están mal. Muy bien, ¿qué podemos hacer para mejorar? No, yo no sé, yo no me meto en eso porque ustedes se pueden enojar, no, no, mejor yo no me meto en eso. Mentiras, es porque no sabemos qué proponer, nos dedicamos a criticar y no proponemos nada. Nos dedicamos a criticar y no proponemos nadita. Es Y eso que te decía de la unión en las iglesias, criticado muchísimo. Muchas personas se van de las iglesias, no es que ahí no me apoyaron, es que ahí no hay unión, pero no propusieron nada. Entonces lo que hicieron, solo criticar, es dividir al cuerpo de Cristo, es dividir a la iglesia en los que están de acuerdo con tu punto de vista y los que no están de acuerdo. No fuiste parte de la solución y te hiciste parte del problema y lo hiciste peor. O yo te reto, yo estoy tan seguro de esto. Yo te reto a que comentes ahorita en la transmisión si con solo con criticar, si con solo abrir la boca y hablar y hablar y hablar y sin ofrecer soluciones, solucionarse algún problema de desunión, de separación, de falta de compañerismo en la iglesia, con solo hablar y hablar y hablar y sin proponer soluciones. Te reto a que me comentes. Yo te voy a esperar, pero solo con hablar y criticar y sin ofrecer ninguna solución. Es que no se puede. Porque si nos ponemos a criticar, tenemos que ser críticos, no criticones. El crítico, obviamente, critica lo que te decía al principio, pero propone y ejecuta soluciones. Un criticón solo habla y ya no le alcanza más el cerebro para proponer soluciones. Y esas son las personas ahí resentidas afuera que dicen, no, es que ahí me hicieron daño, no, ahí hay falta de unidad, ahí hay falta de unión. Porque se vuelven criticones y se fijaron en el vaso y no se fijaron en el agua viva. Porque se fijaron en esta cara y no fueron a las escrituras y encontraron el rostro de Jesús. Porque yo no te puedo salvar. Yo no morí por ti en la cruz del Calvario. El predicador no murió por ti en la cruz del Calvario. Tal vez predicadores que admiras o predicadores que te han lastimado o líderes que te han lastimado no murieron por ti en la cruz del Calvario. El que murió fue Jesús. Pero se escucha bien bonito. No, es que yo me salí de ahí porque no, sus hermanos, no.
No somos agentes de cambio. Jesús fue un agente de cambio, vino y cambió la historia, partió la historia en dos. Y la palabra del Señor nos dice, Pablo en su carta nos dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo generó impacto, generó cambio, pero nosotros queremos llegar a un lugar y que todo esté color de rosas y que todo esté genial y acomodarme. Y no generar ninguna solución porque supuestamente todo está bien, porque no tenemos una mente crítica, no tenemos un pensamiento crítico, tenemos un pensamiento criticón que no genera propuestas. Propuestas, propuestas, propuestas. Nunca un criticón va a generar una propuesta. Porque es muchísimo más fácil solo hablar y hablar y hablar, sin ningún fundamento. Y hablaba de los fariseos que decían que a Juan no lo aceptaron porque no comía. A Jesús no lo aceptaron porque comía. Nunca se sale bien con este tipo de personas. Nunca se sale bien con nosotros. Es que ¿sabes cuál es el problema? Es que nosotros queremos un evangelio que esté a servicio de nosotros y no nosotros estar a servicio del evangelio. Te lo voy a decir de nuevo, queremos un evangelio al servicio nuestro, pero no queremos nosotros estar al servicio del evangelio, y esas cosas no pueden ser. Porque nosotros somos siervos de Jesucristo. Jesucristo no es nuestro esclavo. No va a ser lo que nosotros digamos. Es muy tonto si te lo pones a pensar de esta manera. Nos llamamos evangélicos y queremos un evangelio a servicio de nosotros y no nosotros servirle al evangelio, no nosotros servirle a Jesús. Triste, pero cierto. Porque los fariseos querían que Juan se sometiera a su forma de vivir, se sometieran a su forma de pensar, se sometieran a la tradición oral que ellos habían inculcado en el pueblo de Israel, cosas que no estaban en la Biblia y ellos ponían en práctica. Querían que se sometieran a ellos, en vez de ellos someterse a Jesús, en vez de ellos someterse a Dios. Querían que Dios se sometiera a lo que ellos pensaban. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios se someta a lo que nosotros pensamos? No somos nadie. Por eso Dios le decía a Job, ¿dónde estabas tú cuando hice la tierra, cuando puse los fundamentos? Tú no sabes nada, tú y yo no sabemos nada. Entonces, ¿por qué nos atrevemos a querer que Dios se someta a nuestra voluntad y no nosotros someternos a la voluntad de Él? Si te pones a pensar de esta forma, tiene bastante lógica. Que habemos... A veces pensamos que el reino de los cielos es una democracia. Una democracia es una forma de gobierno, es una ideología en donde el pueblo es el soberano, en donde el pueblo por mayoría elige lo que quiere para su bienestar. Nosotros pensamos que el pueblo de Dios es el gobernante del reino de los cielos, cuando no, el reino de los cielos no es una democracia, el reino de los cielos es una teocracia, es un gobierno donde el único soberano se llama Jehová de los ejércitos. El reino de los cielos es gobernado por Dios, no es gobernado por la iglesia, es gobernado por Dios. Y me puede decir, Milton, pero eso es autoritarismo, pero eso es una dictadura. No, no es una dictadura, porque nos hace falta leer muchísimo más la Biblia, porque tenemos libre albedrío y lo dice la palabra del Señor. Tenemos libre albedrío. Una dictadura te quita tus facultades de poder elegir y te quita las facultades y algunos derechos que tú tienes, algunos derechos. Al llegar al reino de los cielos, al llegar al reino de Cristo, a llegar a la iglesia, no se nos quita ningún derecho, no se nos quita, no estamos obligados a seguir la ley.
Claro que no, tienes libre albedrío, pero la palabra del Señor nos dice también, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No estamos obligados a seguir la ley de Dios, pero si no la seguimos nos atenemos a las consecuencias. El reino de los cielos no es una democracia. El reino de los cielos es una teocracia, donde el único soberano es Dios. Y tú y yo nos tenemos que someter a lo que Él dice. Y no porque seamos obligados. Claro que no. No es porque seamos obligados. ¿Sabes? La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, no estamos obligados a seguir la ley, seguimos la ley de Dios, guardamos los mandamientos de Dios por amor a Jesús. No es porque estemos obligados, no es porque Dios esté con una mano aquí manipulándonos como títeres. No, guardamos los mandamientos de Dios porque Dios nos obliga a hacerlo. Los guardamos porque amamos a Jesús. Simple como eso. Pensamos que el reino de los cielos es una democracia. Ay, el pueblo, la iglesia quiere gobernar a Dios. Claro que no. El reino de los cielos es una teocracia en donde el único soberano es Dios. Y Dios te provee de estatutos y mandamientos. Y no es ninguna dictadura ni ningún autoritarismo porque tú decides si seguirlo o no. La única diferencia es que si lo sigues quiere decir que amas a Jesús. Y si no lo sigues quiere decir que no amas a Jesús. Te voy a dejar analizarlo un poquito. Seguimos los mandamientos por amor a Jesús. Y hay otra cosa. Jesús dijo los mandamientos más importantes. Y dijo, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo y tu corazón. Todos nos lo sabemos. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. En el principio era Jesús y Jesús era Dios. Entonces quiere decir que si no amamos a Jesús, no seguimos sus mandamientos. Y si no amamos a Jesús, tampoco amamos a Dios. Entonces si no amas a Dios, no nos podemos, si no amamos a Dios, no nos podemos considerar ciudadanos del reino de los cielos. Verdad de que tiene sentido. Pero sabes, nos hace falta leer para tener criterio, para hablar. Nos hace falta llenarnos de las escrituras para tener criterio, para criticar. Porque aquí está su palabra. La palabra revelada a los hombres. La voluntad de Dios revelada a los hombres. Aquí está. Por medio del sacrificio de Jesús nosotros podemos llamarnos hijos de Dios, pero a los que no lo reciben, no. Y nosotros queremos que Jesús se someta a nuestras necesidades, a lo que nosotros queremos. Y claro que no, porque Dios es soberano. En la carta de Pablo a los romanos dice que Dios decide con quién tener misericordia y con quién no. Él es soberano. Dios decide qué hacer. Tú y yo no decidimos qué hacer, lo decide Dios. Lo decide Dios. Nos dedicamos a criticar muchísimo a los vasos de Dios. Y el vaso no te va a quitar la sed. El agua viva, la palabra de Dios, es lo que sacia la sed, la resequedad de nuestra alma. No te fijes en mí, no te fijes en ninguna persona que esté predicando, claro que no. Fíjate en lo que te predican. Fíjate en lo que te predican. En la segunda carta a los Corintios, Pablo hablaba de ciertos superapóstoles, grandes apóstoles, decía de manera sarcástica. Estaba leyendo un devocional sobre eso. Sobre que tenían elocuencia, pero daban falsas enseñanzas.
Muchas veces nos fijamos más en cómo nos hablan que en lo que nos están hablando, y por eso muchos hemos sido engañados. Porque nos predican cosas que no están en la Biblia, y si algo no está en la Biblia es mentira. No es verdad de Dios, es mentira del diablo. Porque te tienen que predicar lo que está aquí. No, no siempre va a ser lo que tú quieras oír, pero sí lo que necesitamos oír. Y quería decirte esto también y recalcártelo mucho. Jesús y el mensaje no se van a someter a lo que nosotros queramos. Lo vimos aquí en Lucas 7:29 al 34. Es que nunca se sale bien con una persona como nosotros, berrinchuda y que quiere hacer su voluntad a como dé lugar, cuando la voluntad soberana es la de Dios. Aquí se hace lo que Dios dice y no lo que cristianitos berrinchudos como nosotros digan. No, se hace lo que Dios dice. Eso es ser un ciudadano del reino de los cielos. No estar bajo un autoritarismo y que tienes que seguir las leyes, las leyes, las leyes. Sino estar cubierto de la gracia de Jesucristo y por amor a Él obedecer los mandamientos. Esa es la idea tan errónea, tan absurda, tan tonta que tienen muchas personas hoy. Ay, no, es que Dios es un Dios autoritario. No, es que Dios es un Dios malo porque quiere tener todo el control, tiene que tener el control de nuestra mente. No han leído, no han leído. Eso es ser un criticón, hablar y sin criterio. Hablar y sin ningún criterio. Hablar en el aire sin ningún respaldo que pueda sostener tus palabras. Se hace lo que Dios diga. No te fijes no te fijes en el vaso, no te fijes en el predicador, no te fijes en el pastor, no te fijes en el líder. Fíjate en el mensaje que te están dando. Porque de qué va a servir que te diga lo que quieres oír. Tal vez te pueda engañar. ¿De qué me va a servir decir lo que yo quiero decir? Porque me voy a trabar todo. A Moisés, Dios le dijo, yo te daré lo que tengas que decir. Porque Moisés le decía, no, es que soy tardo para hablar, soy bien lento, soy bien torpe para hablar. Y Dios le dijo, yo te voy a decir lo que tienes que decir. No es por nuestras habilidades que te transmitimos un mensaje, es por la gracia de Dios. Porque Él nos transmite lo que tenemos que decir y nosotros solo te lo comunicamos. Ahora bien, no siempre va a ser lo que quieras escuchar, pero muy seguramente es lo que necesitamos escuchar. Dios no se va a someter a lo que un corazón berrinchudo y criticón como el nuestro quiera, porque Él es soberano. Él es soberano. Jesús no se sometió a las exigencias, a las cosas que le estaban exigiendo los fariseos. Él sabía en quién creía y él sabía quién era él. Y no se sometió porque era Dios hecho hombre. ¿Cómo nos ponemos a pensar que Dios se va a someter a lo que nosotros estamos diciendo? No es que el hermanito me cae mal, pero no te fijas en el mensaje que Dios te está dando. Queremos, queremos que el hermanito cambie, pero nosotros no queremos cambiar. Queremos Queremos que el Evangelio cambie y no nosotros cambiar. Queremos nosotros cambiar el Evangelio, pero no queremos que el Evangelio nos cambie a nosotros. Y eso no es así.
Dios es el único soberano, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no nosotros. ¿Qué somos? Somos pecadores. Dependemos de Dios y Dios no depende de nosotros. Y ya dejemos de criticar tanto, dejemos de hablar tanto y no proponer nada, que de nada sirve. Y así como te ponía de ejemplo la unión, si te pones a criticar la unión tiene que ser conforme a propuestas, conforme a soluciones y ejecutarlas. Porque si nos ponemos a criticar la unidad, nos vamos a volver parte del problema, porque vamos a separar aún más al cuerpo de Cristo. Este es el mensaje que tenía para ustedes. Este es el mensaje que Dios me dio para que les compartiera esta noche. Si Dios te ha hablado, si Dios te ha hablado a tu corazón, te invito a que cerremos nuestros ojos si quieres aceptar a Jesús, si quieres reconciliarte con Jesús, o solo queremos pedirle que nos perdone por las cosas que hemos venido haciendo. Así que yo te invito a que inclinemos nuestro rostro, pues vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial que estás en gloria, gracias por tu amor y por tu eterna misericordia, porque tú estás con nosotros y tú nos hablas. Perdónanos por todos nuestros pecados y sabemos que hemos hecho lo malo, que no hemos hecho lo bueno delante de ti y que habíamos creído en un evangelio hecho para nosotros, cuando nosotros necesitamos cambiar por medio del evangelio, por medio de Jesús. Tú eres bueno y misericordioso y viniste a morir en la cruz del Calvario, poderoso Jesús, por nuestros pecados, para traernos vida, para librarnos, poderoso Señor, de la esclavitud del pecado y llevarnos con tu gracia, llevarnos con tu amor, poderoso Señor. Y tú dijiste, si me aman, guarden mis mandamientos. Guardamos los mandamientos, intentamos hacerlo por amor a ti, poderoso Señor. No queremos pensar de que estamos obligados a hacerlo. Claro que no, tenemos libre albedrío de decidir lo que queremos hacer, pero si nos vamos conforme a la carne, la palabra tuya dice que eso termina en destrucción, pero si vivimos con el Espíritu, vamos a ir contigo, poderoso Señor. Así que nuestra carne mengue y que nuestro espíritu crezca, poderoso Señor, para poder hablar, para poder vivir conforme al Espíritu y no conforme a los deseos de nuestra carne, poderoso Señor. Perdónanos por haber tergiversado el mensaje, por fijarnos en las personas que nos predican y no, poderoso Señor, en lo que se nos está predicando, porque hay personas, poderoso Señor, que quizás no puedan llevarse bien con nosotros, pero tú les das un mensaje y es un mensaje para nuestra vida. No nos están hablando ellos, nos estás hablando tú, poderoso Señor. Y hay personas que nos puedan agradar, hay personas que podamos admirar, pero su mensaje no viene de ti, poderoso Señor, y a eso es lo que creemos. Porque decidimos creer lo que nosotros queremos y no lo que tú quieres, poderoso Señor. En esta hora te pedimos perdón y yo oro por toda aquella persona que ha decidido aceptar a Jesús en su corazón. Que tú lo fortalezcas y lo guardes y que tú lo llenes con tu amor. Aquella persona que se ha reconciliado contigo, dale tu paz y dale de tu amor. Bendícenos, pues lo necesitamos, poderoso Señor. Y ayúdanos a entender que no es como nosotros queremos, sino como tú quieres, poderoso Señor. Gracias por tu amor, poderoso Rey. Eres santo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición para ustedes este mensaje y que tengamos presente que no es lo que nosotros queremos, es lo que Dios quiere. Y que su amor inagotable está con nosotros y que Él vino aquí a la tierra para salvarnos y no para condenarnos. Pero las cosas no se hacen como nosotros queremos, sino como Él quiere. Si el mensaje te ha hablado, puedes compartirlo con más personas, va a quedar guardado
Y bueno, cualquier idea o situación que tengas, puedes escribirme a mí o a la página de Gamaliel para que podamos apoyarte, para que podamos resolver cualquier duda que tú tengas. Y bueno, sin nada más que decirte, muchas gracias y bendiciones y que duermas bien. Si no has comido, pues buen provecho. Y que Dios nos guarde, nos proteja y nos hable siempre. Que Dios te bendiga.